profesor y compañeros. El día de hoy vamos a exponerles nuestro tema elegido, terrorismo en el Perú del siglo XX, con énfasis en Sendero Luminoso. Los integrantes del equipo son Jacet Olórtiga, Fabián Valera, María Eduarda Caicho y quien les habla, Micaela Villafuerte. Formulación del tema. El terrorismo se estableció como un método extremo de violencia política en el transcurso del siglo XX. Se utilizó para imponer ideologías a través del temor y la desestabilización del orden democrático. Sendero Luminoso fue un movimiento de tendencia maoísta que fue influenciado por el leninismo y el marxismo. Se presentó en Perú con este fenómeno. Este grupo radicalizó la noción de una guerra popular, la cual tenía como objetivo desmantelar el Estado desde las zonas rurales hasta las urbanas. El grupo surgió por esos años, a finales de los 70, dentro de ambientes universitarios en Ayacucho, y su cabecilla era Abimael Guzmán. Sus tácticas se fundamentaron en una manera de pensar muy severa y con autoridad. Para el año 2003, la Comisión de la Verdad y Reconciliación dijo que Sendero Luminoso se convirtió en la fuerza contraria más brutal del país, ya que usaba el terror de forma constante sobre la población, los agricultores y los trabajadores del gobierno. La organización terrorista se estableció cerca del fin de los 70 en entornos de estudio de Ayacucho, y fue Guzmán quien la dirigió. Sus prácticas se basaron en una visión del mundo muy dogmática y dura. Pese a que anteriormente existían movimientos radicales, ninguno logró el nivel de violencia e intolerancia y terror que logró Sendero Luminoso. Y aunque el Estado combatió el terrorismo, también incurrió en graves violaciones de derechos humanos, lo que profundizó la crisis social y el sufrimiento de la población. Este tema se conecta con 3 semanas de clases que estudiamos en el curso. Semana 9, Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada, de 1968 a 1980. En esta semana trabajamos el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada, reformas que no resolvieron la pobreza ni el descontento rural, condiciones que facilitaron el surgimiento de Sendero Luminoso. Semana 12, lucha contra la subversión, de 1980 a 1989. Analizamos el origen y la expansión de Sendero, la respuesta del Estado, las violaciones a los derechos humanos y el impacto directo en comunidades campesinas. Semana 14. El declive del terrorismo, crecimiento económico y el regreso del autoritarismo. En esta semana vimos cómo se debilitó el terrorismo en los años 90, especialmente Sendero Luminoso tras la captura de Abimael Guzmán. Consecuencia: el daño emocional y social en las personas. Las secuelas del conflicto interno no solo se manifestaron en la gran cantidad de fallecidos y personas que nos hallaron, sino también en el profundo sufrimiento anímico y comunitario que impactó a las personas y a sus círculos. Las fotografías del lugar de la memoria, específicamente la serie titulada Parientes de los afectados, ilustran cómo muchas familias resultaron afectadas al perder súbitamente a sus progenitores y a sus vástagos. Esta escena en particular muestra a un grupo de familia de Ayacucho despidiéndose de un pariente suyo que falleció a causa del terrorismo. La repercusión sentimental fue tremenda. Incontables individuos padecen traumas, vivían con temor constante y sentían un vacío que trastocaba su rutina. Para un buen número de núcleos de familias, la ausencia de sus seres queridos se convirtió en una herida que nunca sanó del todo. Este sufrimiento individual se extendió al ámbito colectivo, generando falta de credibilidad, secretismo y quiebres en los lazos que antes cohesionaban a la gente. A nivel comunitario, sectores enteros perdieron su estructura, la gente forzada a huir, la ausencia de líderes locales y como se decidieron los apoyos mutuos transformaron profundamente el modo de vida en muchas zonas rurales. El miedo generalizó, inestabilidad emocional hicieron más complicadas restablecer una buena convivencia una vez que las hostilidades pararon. Buenas noches, señor Alejandro. Le voy a hacer unas preguntas sobre el terrorismo. ¿Qué recuerdos o imágenes vienen a su mente de la época del terrorismo? Lo primero que se me viene a la mente son las reuniones familiares de Navidad, toda la familia reunida, y a las 12 en punto se escuchaba una explosión, tremenda explosión. Y al segundo nos quedábamos sin luz. El primer año fue terrible, esa sensación fue terrible. Pero ya con el paso de los años, porque todos los años era igual, ya estábamos acostumbrados. Bueno, la segunda pregunta es, ¿cree que el país ha aprendido algo de esto? ¿Y qué lecciones debería recordarse hoy? A mí no se ha aprendido nada. Nada. Si bien es cierto, en ese tiempo se acabó con el terrorismo, yo creo que estamos demasiado confiados, porque hay mucha gente allegada al terrorismo. Hay facciones separadas que, como se dice, están volando bajito. ¿Qué quiere decir eso? Que en cualquier momento, con el paso de los años, ellos van a salir nuevamente.
Yo creo que la principal lección que tiene que tomarse es hacer de uso de conocimiento en la educación peruana a todo nivel, que acá hubo un proceso de terrorismo terrible. Claro. Buenas tardes, el día de hoy vamos a hacer una entrevista, estamos con el arqueólogo Luis Lumbreras. Teníamos una serie de preguntas que hacerle. La primera pregunta es, ¿qué recuerdos o imágenes vienen a su mente cuando piensa en la época del terrorismo en el Perú? Bueno, primero siempre miedo, ¿no? El temor de lo que pueda pasar cuando uno salía de casa y ver la posibilidad de regresar sin que le pase nada. Esa es la imagen que tengo. Claro. ¿Cómo percibía usted a Sendero Luminoso? En ese momento era complicado porque primero tenían una serie de reivindicaciones que supuestamente eran para luchar contra una serie de injusticias que existían, pero luego también tenían pues una actitud muy violenta frente a la situación y en la cual habían terceros perjudicados que éramos todos los que estábamos al medio de una guerra que había entre Sendero Luminoso y el ejército de Perú, ¿no? ¿Cree usted que la ideología de Sendero fue una de las principales causas de la violencia? No, el problema de la violencia es estructural en el país. O sea, el Perú es un país que viene arrastrando una violencia de la época colonial. Nosotros tenemos una serie de problemas que no se han solucionado. La República no sirvió para poder solucionar esos problemas de violencia. Entre ellas, el más contundente es el racismo y luego después viene el clasismo. Y todo esto deriva en una violencia que es estructural, ¿no? Y se define a través de una violencia social, de una violencia política y una violencia cultural. Entonces, el problema no es Sendero, el problema es que no se han solucionado situaciones en el Perú que son históricas y que vienen desde la época colonial. Conclusiones. En base a las entrevistas realizadas, se puede concluir que la sociedad peruana respondía al terrorismo a partir de un miedo extremo, una desconfianza exacerbada y unas tensiones sociales elevadas. La violencia que ejercía Sendero Luminoso, que se caracterizaba por su seña, por su verticalidad ideológica y por su capacidad para romper con las cotidianidades, generaba un clima de inseguridad que daba respuesta tanto a lo que sucedía en las comunidades rurales como en lo que pasaba en la ciudad, aunque por vías muy distintas. Frente a la ausencia y debilidad del Estado, las comunidades campesinas y los ronderos se veían obligados a asumir funciones de defensa. Para ellos, la violencia era una experiencia directa, física y cotidiana. En el caso de muchos habitantes de la ciudad, particularmente de los sectores medios y altos, la violencia se percibía aislada. A esto hay que añadirle la mirada del segundo entrevistado, que llegó a afirmar que la violencia era un problema endémico del país, que está en las raíces, en los nervios, y esa sensación la tenemos hoy con las nuevas organizaciones que hay. Esta reflexión pone de manifiesto que la violencia no fue entendida desde el mismo inicio como un fenómeno coyuntural de los años 80, sino más bien como algo que se inscribe en una larga historia de abusos, fracturas y desigualdades. La violencia en absoluto reprimida o erradicada de forma intensa, sino más bien al contrario, en un proceso capaz de ir transformándose continuamente en todo un fenómeno social irresponsable, de prácticas sociales que a menudo probablemente son las responsables de que a menudo sea percibido como un fenómeno social que se van construyendo de manera también histórica, tratando de explicar la memoria social peruana. Según el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación 2003, Sendero Luminoso surgió como un grupo que llevó al extremo el marxismo, leninismo y maoísmo, poniendo la violencia en el centro de su proyecto político. Bajo el liderazgo de Abimael Guzmán, rechazaron la democracia, a la que consideran un instrumento de la élite, y defendieron que la única vía posible era una guerra popular prolongada para derrocar al Estado. Por ello no participaron en los procesos electorales de los años 80 y optaron por el conflicto armado como único camino para tomar el poder. La organización entendería la fuerza y el terror como estrategias directas para someter a la población. Además, como indica Dora Tramontana 2013, Sendero logró expandirse en zonas rurales pobres donde el Estado casi no estaba presente. En esos lugares se mostraron como una alternativa de orden, pero ese orden impuso mediante coerción, castigos, asesinatos y la destrucción de autoridades locales.